Hay problemas dentro del gobierno de los Estados Unidos debido a alegaciones de un trato oculto. ¿Cuál es este supuesto trato? Bueno, es un trato entre el gobierno de los Estados Unidos y algunos carteles de la droga. Este trato es supuestamente un acuerdo no escrito entre el gobierno de los Estados Unidos y el cártel de Sinaloa para un intercambio de información sensible entre las dos partes. Hay nuevas pruebas inquietantes de este acuerdo y no ha sentado bien a la opinión pública estadounidense desde que se reveló. Se han hecho llamamientos para que rueden cabezas, y se ha mencionado un nombre en particular como actor clave en este acuerdo. Veamos los detalles. Las inquietantes pruebas. Los orígenes del supuesto acuerdo entre el gobierno estadounidense y el cártel de Sinaloa se remontan a principios de los años 2000, una época marcada por la escalada de violencia y la competencia entre los cárteles de la droga mexicanos. En esa época, el cártel de Sinaloa, dirigido por el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, estaba expandiendo rápidamente su influencia y sus operaciones. Su ascenso al poder se caracterizó por tácticas brutales y alianzas estratégicas que lo convirtieron en una fuerza formidable en el tráfico de drogas. Los informes sobre un posible acuerdo surgieron por primera vez de documentos judiciales y testimonios durante juicios de gran repercusión en Estados Unidos. Una de las revelaciones más significativas se produjo en el juicio de Vicente Zambada Niebla, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa e hijo de Ismael El Mayo Zambada, otro líder clave del cártel. En el año 21, el equipo de defensa de Zambada Niebla alegó que había estado trabajando como informante para el gobierno estadounidense, concretamente para la Administración para el Control de Drogas, DEA, y que se le había concedido inmunidad a cambio de proporcionar información sobre cárteles rivales. Estas afirmaciones fueron respaldadas por periodistas de investigación y denunciantes de irregularidades que afirmaban que el gobierno estadounidense había firmado un acuerdo secreto con el cártel de Sinaloa. Según estos informes, el acuerdo permitía al cártel operar con relativa impunidad, introduciendo grandes cantidades de droga en Estados Unidos, al tiempo que proporcionaba valiosa información sobre otras organizaciones delictivas. Supuestamente, este acuerdo formaba parte de una estrategia más amplia para desestabilizar a los cárteles rivales y reducir la violencia en México. Las acusaciones cobraron fuerza cuando un antiguo agente de la DEA, Phil Jordan, declaró públicamente que el gobierno estadounidense había hecho tratos con determinados cárteles de la droga, entre ellos el de Sinaloa. Jordan, que había sido director del Centro de Inteligencia de El Paso, afirmó que estos acuerdos formaban parte de una controvertida estrategia para gestionar el tráfico de drogas y recabar información sobre las redes criminales más peligrosas. Cuando estos informes empezaron a circular, desataron una tormenta de controversia y debate. Los críticos argumentaron que dicho acuerdo, de ser cierto, representaba una grave violación del derecho internacional y una traición al compromiso del gobierno estadounidense de luchar contra el narcotráfico. Sostenían que permitir que el cártel de Sinaloa operara libremente no solo socavaba los esfuerzos para combatir el narcotráfico, sino que también contribuía a la violencia y la corrupción que asolaban México. Los partidarios de la supuesta estrategia, sin embargo, argumentaron que se trataba de un enfoque pragmático para un problema complejo. Afirmaban que, trabajando con el cártel de Sinaloa, el gobierno estadounidense podría obtener valiosa información de inteligencia que ayudaría a desmantelar organizaciones más violentas y desestabilizadoras. Esta perspectiva sugería que el acuerdo era un mal necesario, un riesgo calculado asumido en aras de una mayor seguridad y estabilidad. A pesar de la controversia, las pruebas concretas del supuesto acuerdo siguen ocultas. Confíe en que el gobierno estadounidense nunca revelará la verdad. El gobierno estadounidense ha negado sistemáticamente cualquier acuerdo formal con el cártel de Sinaloa, y las declaraciones oficiales han hecho hincapié en el compromiso de combatir el narcotráfico en todas sus formas. Sin embargo, la persistencia de estas acusaciones y los testimonios de individuos como Zambada Niebla han mantenido viva la historia, alimentando la especulación y la intriga. El supuesto acuerdo entre el gobierno estadounidense y el cártel de Sinaloa implica a un elenco de figuras clave cuyas acciones y decisiones se han convertido en fundamentales para entender esta controvertida narrativa. En el centro de las operaciones del cártel de Sinaloa se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán, un nombre sinónimo del ascenso al poder del cártel. Guzmán, conocido por sus audaces fugas de prisión y su despiadado liderazgo, se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Su capacidad para eludir la captura durante años no hizo sino aumentar la mística que rodeaba sus operaciones y las supuestas conexiones con entidades gubernamentales. Finalmente fue detenido en 2019 y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. Otra figura fundamental en esta saga es Ismael El Mayo Zambada,
socio de Guzmán durante mucho tiempo y colíder del cártel de Sinaloa. Zambada, descrito a menudo como el homólogo más discreto y estratégico de Guzmán, desempeñó un papel crucial en la expansión del cártel y en sus presuntos tratos con el gobierno estadounidense. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, también conocido como El Vicentillo, se convirtió en un actor importante en el desarrollo del drama. Como miembro de alto rango del cártel, la detención de Vicente y sus posteriores afirmaciones de que trabajaba como informante para la DEA pusieron el presunto acuerdo en el punto de mira. El juicio de Vicente Zambada Niebla en Chicago se convirtió en el centro de atención de las acusaciones. Durante el proceso, su equipo de defensa argumentó que había estado cooperando con las autoridades estadounidenses, proporcionando información sobre cárteles rivales a cambio de protección e inmunidad. Estas afirmaciones se vieron reforzadas por documentos que sugerían que se habían celebrado reuniones entre Zambada Niebla y funcionarios estadounidenses, incluidos agentes de la DEA. La defensa argumentó que estas interacciones formaban parte de un acuerdo más amplio que permitía al cártel de Sinaloa continuar sus operaciones con una interferencia mínima. Por parte del gobierno estadounidense, la DEA y otras fuerzas del orden se han visto implicadas en el presunto acuerdo. La DEA, encargada de combatir el narcotráfico y hacer cumplir las leyes sobre sustancias controladas, ha sido acusada de participar en tácticas controvertidas para recabar información y desarticular redes delictivas. Las declaraciones del exagente de la DEA, Phil Jordan, sobre tratos con cárteles de la droga, añadieron credibilidad a las acusaciones, sugiriendo que tales estrategias no eran desconocidas dentro de la agencia. Otra figura mencionada a menudo en los debates sobre el presunto acuerdo es el abogado de Jesús Vicente Zambada Niebla, que desempeñó un papel crucial en sacar a la luz las acusaciones. La estrategia del equipo de la defensa de destacar el supuesto acuerdo entre el cártel de Sinaloa y el gobierno estadounidense fue un movimiento audaz que captó la atención de los medios de comunicación y alimentó el debate público. Los argumentos del abogado se centraron en la idea de que el gobierno de EEUU había permitido a sabiendas que el cártel operara a cambio de valiosa información de inteligencia, una afirmación que, de ser cierta, tendría importantes implicaciones para las relaciones entre EEUU y México, y para la lucha mundial contra el narcotráfico. El lío no acaba aquí. Hay un nombre de un funcionario clave del gobierno que se menciona en este acuerdo, el secretario Mayorkas, un nombre que resuena tanto con aclamación como con controversia. Actualmente se desempeña como secretario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés. Nacido en La Habana, Cuba, Mayorkas emigró a Estados Unidos con su familia cuando era niño, huyendo de la Revolución cubana. Su trayectoria de inmigrante a figura prominente de la política estadounidense es un testimonio del sueño americano. La carrera de Mayorkas ha estado marcada por importantes logros, entre ellos su papel como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, bajo la presidencia de Barack Obama, donde desempeñó un papel decisivo en la implementación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés. En 21, Mayorkas fue nombrado secretario del DHS por el presidente Joe Biden, haciendo historia como el primer latino e inmigrante en dirigir el departamento. El DHS, creado a raíz de los atentados del 11 de septiembre, desempeña un papel crucial en la protección de Estados Unidos frente a un sinfín de amenazas, como el terrorismo, las catástrofes naturales y la seguridad fronteriza. Una de las funciones más importantes del DHS es gestionar y proteger las fronteras del país. EEUU comparte una vasta frontera con México, de más de 3.000 kilómetros, que presenta retos únicos en términos de seguridad y control de la inmigración. La responsabilidad de supervisar la seguridad fronteriza recae en el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP, un componente del DHS. La CBP se encarga de prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y el contrabando de drogas en Estados Unidos. Bajo la dirección del secretario Mayorkas, el DHS se ha enfrentado a retos sin precedentes en la frontera suroeste. La región ha experimentado un aumento significativo de los cruces de inmigrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia, la pobreza y la inestabilidad política en sus países de origen. Este aumento ha supuesto una inmensa presión para las operaciones de seguridad fronteriza y se ha convertido en el centro del debate político. Mayorkas ha abogado por un enfoque equilibrado de la seguridad fronteriza, haciendo hincapié en la necesidad tanto de hacer cumplir la ley como de tener en cuenta consideraciones humanitarias. Ha apoyado políticas encaminadas a modernizar el sistema de inmigración, mejorar las infraestructuras fronterizas y aumentar el uso de la tecnología para mejorar las medidas de seguridad.
Sin embargo, estos esfuerzos han sido criticados desde varios frentes, especialmente en lo que se refiere a la gestión de la crisis migratoria. Las acusaciones contra el secretario Mayorkas se centran en las afirmaciones de que sus políticas han empoderado inadvertidamente a los cárteles criminales que operan en la frontera. Estos cárteles, conocidos por sus tácticas brutales y sus amplias redes, se han aprovechado de lo que algunos describen como políticas de aplicación laxas. Los críticos sostienen que el enfoque de Mayorkas ha creado incentivos para los cruces ilegales, permitiendo a los cárteles beneficiarse del contrabando de personas y del tráfico de drogas. Se avecinan vientos de cambio en la persona de Trump, que revelará la verdad sobre este escurridizo acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa. El desmantelamiento por Trump del acuerdo entre el gobierno de EEU y los cárteles. La estrategia de Donald Trump para acabar con los presuntos acuerdos entre el gobierno estadounidense y los cárteles es tan audaz como controvertida. En el centro de su plan está el despliegue de fuerzas militares en la frontera sur, una medida que cree que servirá como un poderoso elemento disuasorio contra las actividades de los cárteles y los cruces ilegales. Aprovechando el poderío del ejército estadounidense, Trump pretende enviar un mensaje claro de que los días de influencia incontrolada de los cárteles han terminado. Además de la intervención militar, Trump ha propuesto el uso de tecnología de vigilancia avanzada para controlar e interceptar las comunicaciones y operaciones de los cárteles. Esto incluye el despliegue de drones, sensores y otras herramientas de vanguardia para rastrear e interrumpir los movimientos de estas organizaciones criminales. Aprovechando el poder de la tecnología, Trump pretende ganar ventaja en la lucha contra los cárteles, cortando su capacidad de operar con impunidad. El plan de Trump también implica aumentar la financiación de la seguridad fronteriza y de las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el narcotráfico. Ha pedido que se amplíen los recursos y el personal dedicados a desmantelar las redes de los cárteles y a interceptar las drogas ilegales antes de que lleguen a suelo estadounidense. Este enfoque integral está diseñado para cortar las vías de suministro que alimentan las operaciones de los cárteles y debilitar su control del poder. Además, Trump ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación internacional, especialmente con las autoridades mexicanas, para desmantelar las redes de los cárteles y extraditar a las figuras clave para que se enfrenten a la justicia en Estados Unidos. Al colaborar estrechamente con los países vecinos, Trump pretende crear un frente unido contra los cárteles, desbaratando sus operaciones a ambos lados de la frontera. Aunque las estrategias de Trump han cosechado el apoyo de quienes las consideran medidas necesarias para proteger la seguridad nacional, también se han enfrentado a críticas. Sus detractores argumentan que el uso de la fuerza militar podría agravar las tensiones y provocar consecuencias imprevistas, mientras que el recurso a la tecnología suscita inquietudes sobre la privacidad y las libertades civiles. A pesar de estas críticas, Trump se mantiene firme en su compromiso de poner fin a cualquier supuesto acuerdo con los cárteles. Su plan representa un cambio significativo en la política estadounidense, que prioriza un enfoque de línea dura para desmantelar la influencia del crimen organizado y asegurar las fronteras de la nación. Trump no se ha detenido ahí, también ha decidido utilizar medidas más agresivas, culminando con una directiva para emplear las fuerzas especiales y las capacidades de guerra cibernética del Departamento de Defensa. Hay mucho en juego, ya que Estados Unidos busca desmantelar estas redes criminales y restaurar la seguridad en sus fronteras y más allá. La decisión de desplegar el Departamento de Defensa contra los cárteles de la droga no se tomó a la ligera. Fue la culminación de extensas deliberaciones en las que participaron altos asesores, agencias de inteligencia y oficiales militares. A medida que crecía la influencia de los cárteles, también aumentaba la urgencia de hacer frente a la amenaza que representaban para la seguridad nacional. El punto de inflexión se produjo cuando los informes de inteligencia revelaron la creciente sofisticación de los cárteles a la hora de eludir la acción de la ley y la profundización de sus vínculos con otras organizaciones criminales transnacionales. Los cárteles no solo traficaban con drogas, sino que también explotaban las tecnologías cibernéticas para mejorar sus operaciones y blanquear dinero. La comunidad de inteligencia proporcionó evaluaciones detalladas de las redes de los cárteles, destacando sus vulnerabilidades y el potencial de desarticulación a través de medios militares y cibernéticos. El Departamento de Defensa propuso una estrategia múltiple, combinando la precisión de las fuerzas especiales con el alcance de la guerra cibernética para atacar a los líderes, la infraestructura y los sistemas financieros de los cárteles. La decisión de Trump también se vio influida por la escalada de violencia en la frontera y la creciente demanda pública de acción. La administración se enfrentaba a una creciente presión para obtener resultados,
y el uso de recursos militares se consideró un paso decisivo. El plan no estuvo exento de críticas, que advirtieron de las posibles repercusiones diplomáticas y de los riesgos de militarizar la guerra contra las drogas. Sin embargo, el consenso entre el círculo íntimo de Trump era que la amenaza de los cárteles justificaba una respuesta extraordinaria. Además, Trump hizo un anuncio sin precedentes a finales de la década de los 90, declarando a los cárteles mexicanos de la droga organizaciones terroristas extranjeras. Esta decisión sin precedentes marcó una escalada dramática en el enfoque de Estados Unidos para combatir estas poderosas redes criminales. Conocidos por su brutal violencia y su vasta influencia, los cárteles habían sido durante mucho tiempo un formidable desafío para las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera. Al etiquetarlos como terroristas, Trump pretendía desatar todo el poder de las medidas antiterroristas estadounidenses contra ellos. Ya no tratará a los cárteles con indiferencia y ahora que ha ganado las elecciones, espera que todo el poder del gobierno de Estados Unidos se desate contra ellos. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte del presidente Trump representa una escalada significativa en la lucha contra estas poderosas redes criminales. Al invocar medidas antiterroristas, Estados Unidos pretende interrumpir las operaciones de los cárteles y cortar su acceso a apoyo financiero y logístico. Esta audaz medida refleja la gravedad de la amenaza que representan los cárteles y subraya la urgente necesidad de una respuesta global y coordinada. Pero ustedes se preguntarán por qué se designaría a los cárteles de la droga como grupos terroristas. Pues bien, para que una organización sea designada grupo terrorista extranjero, debe ser una organización extranjera, participar en actividades terroristas o conservar la capacidad y la intención de participar en tales actividades, y la actividad terrorista debe amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Una vez que se determina que una organización cumple estos criterios, el Departamento de Estado lleva a cabo un examen exhaustivo que incluye la recopilación de información de inteligencia, la consulta con otros organismos gubernamentales y la evaluación de las posibles repercusiones de la designación. Este proceso garantiza que la decisión se basa en pruebas sólidas y se ajusta a los objetivos generales de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. Tras la revisión, el secretario de Estado adopta la decisión final de designar a la organización como FTO, que se publica en el Registro Federal. Las implicaciones de ser designado como organización terrorista extranjera son de gran alcance. En primer lugar, pasa a ser ilegal que personas estadounidenses proporcionen apoyo material o recursos al grupo designado. Esto incluye ayuda financiera, formación y cualquier otra forma de apoyo que pueda contribuir a las actividades de la organización. Los infractores de esta prohibición se enfrentan a graves penas, incluidas multas y penas de prisión. La designación también permite al gobierno de Estados Unidos bloquear los activos e intereses de propiedad de la organización dentro de Estados Unidos, cortando de hecho su acceso al sistema financiero estadounidense. Además, la designación facilita el procesamiento de personas asociadas a la organización. Proporciona una base jurídica para acusar a sus miembros y simpatizantes de delitos relacionados con el terrorismo, aumentando así la capacidad del gobierno para desbaratar las actividades del grupo. La designación también constituye una poderosa herramienta diplomática, ya que indica a otros países la seriedad con la que Estados Unidos considera la amenaza que representa la organización. Fomenta la cooperación internacional en la lucha contra el grupo y puede dar lugar a designaciones similares por parte de otros países. La aplicación de esta designación a los cárteles mexicanos representa un cambio significativo en la política estadounidense. Tradicionalmente, los cárteles han sido considerados organizaciones criminales más que grupos terroristas. Sin embargo, su uso de la violencia extrema, la intimidación y la corrupción para lograr sus objetivos coincide con las tácticas empleadas por muchas organizaciones terroristas reconocidas. Al designar a los cárteles como FTO, Estados Unidos pretende aprovechar toda la gama de herramientas antiterroristas para desmantelar sus operaciones. Las implicaciones de esta designación para los cárteles son profundas. Restringiría gravemente su capacidad para hacer negocios en Estados Unidos, ya que los bancos y las instituciones financieras estarían obligados a congelar sus activos e informar de cualquier transacción sospechosa. La designación también disuadiría a particulares y entidades de relacionarse con los cárteles, sabiendo que hacerlo podría dar lugar a cargos penales. Además, mejoraría la capacidad de las fuerzas de seguridad para perseguir a los líderes y agentes de los cárteles, tanto a escala nacional como internacional. Sin embargo, la designación también plantea retos.
podría complicar las relaciones diplomáticas con México, ya que el gobierno mexicano podría considerar la medida como una violación de su soberanía. También existe el riesgo de que los cárteles tomen represalias con un aumento de la violencia, tanto en México como potencialmente en Estados Unidos. Además, es poco probable que la designación por sí sola aborde las causas profundas del poder de los cárteles, como la pobreza, la corrupción y la demanda de drogas en Estados Unidos. A pesar de estos retos, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras subraya la urgencia de hacer frente a la amenaza que representan. Refleja el reconocimiento de que los enfoques tradicionales de aplicación de la ley han sido insuficientes para frenar la influencia de los cárteles y que es necesaria una estrategia más agresiva y polifacética. Una cosa está clara: el supuesto acuerdo entre el gobierno estadounidense y los cárteles tiene repercusiones. Repercusiones políticas y reacción pública. El descubrimiento inicial del supuesto acuerdo entre el gobierno y los cárteles causó conmoción en todo el país y marcó el inicio de un escándalo que cautivaría tanto al público como a los medios de comunicación. Todo empezó cuando un grupo de periodistas de investigación, conocidos por su implacable búsqueda de la verdad, se toparon con un conjunto de documentos que apuntaban a una relación clandestina entre altos funcionarios del gobierno y poderosos líderes de los cárteles. Estos documentos, obtenidos gracias a una serie de denuncias anónimas y a una minuciosa investigación, dibujaban un panorama de reuniones secretas celebradas en lugares no revelados, en las que supuestamente se discutían intereses mutuos. Los periodistas, impulsados por su compromiso de destapar la corrupción, reconstruyeron meticulosamente las pruebas. Descubrieron que estas reuniones no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de interacción entre el gobierno y los cárteles. Los documentos sugerían que, a cambio de ciertos beneficios no revelados, el gobierno podría haber hecho la vista gorda ante las actividades ilícitas de los cárteles, concediéndoles de hecho cierto grado de impunidad. Cuando los periodistas se preparaban para publicar sus hallazgos, eran plenamente conscientes de las posibles ramificaciones. Las implicaciones de un acuerdo así eran asombrosas y amenazaban con socavar el tejido mismo de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Estaba en juego la confianza del público en sus dirigentes, y los periodistas sabían que su informe desataría una tormenta de controversia. Cuando por fin se conoció la noticia, fue como si se hubiera lanzado una bomba. Los medios de comunicación se apoderaron de las revelaciones, con titulares que difundían las impactantes noticias a través de las pantallas de televisión, los periódicos y las plataformas en línea. La reacción del público fue inmediata y visceral. La indignación se extendió por todo el país, mientras los ciudadanos se enfrentaban a la posibilidad de que su gobierno pudiera estar aliado con delincuentes. Las redes sociales se inundaron de expresiones de incredulidad y rabia, mientras la gente exigía respuestas y responsabilidades. La respuesta inicial del gobierno fue de negación y evasión. Los funcionarios tacharon las acusaciones de infundadas y acusaron a los periodistas de sensacionalismo. Sin embargo, el peso de las pruebas presentadas en el informe hizo imposible que el gobierno se limitara a ignorar las denuncias. La demanda de transparencia por parte de la opinión pública se hizo más fuerte, con peticiones de una investigación independiente sobre el presunto acuerdo. A medida que los medios de comunicación profundizaban en la historia, surgían más detalles que alimentaban aún más la indignación de la opinión pública. Aparecieron informes sobre lujosas reuniones celebradas en complejos turísticos de lujo, en las que funcionarios del gobierno y líderes del cártel supuestamente discutían estrategias para mantener su acuerdo mutuamente beneficioso. La idea de que los gobernantes pudieran estar en connivencia con delincuentes fue un trago amargo para muchos, y la confianza del público en el gobierno se vio gravemente afectada. El escándalo se convirtió rápidamente en el centro del discurso nacional, dominando los ciclos de noticias y suscitando acalorados debates. Comentaristas y analistas políticos analizaron las posibles consecuencias del supuesto acuerdo y su impacto en la lucha del país contra el narcotráfico. La noticia también atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales, ya que otros países seguían de cerca la evolución de la crisis para ver cómo la gestionaba Estados Unidos. En los días siguientes al descubrimiento inicial, la presión sobre el gobierno fue en aumento. Los legisladores se enfrentaron a un intenso escrutinio, con los electores exigiendo acción y responsabilidad. Los llamamientos a la transparencia y a una investigación exhaustiva fueron en aumento, a medida que la opinión pública trataba de comprender el alcance de la presunta colusión y sus implicaciones para la seguridad nacional. Funcionarios de alto rango, entre ellos el secretario de Estado y el fiscal general,
emitieron declaraciones en las que afirmaban que el gobierno seguía comprometido con la lucha contra el narcotráfico y que cualquier sugerencia de un acuerdo con organizaciones criminales era una invención. Hicieron hincapié en los continuos esfuerzos del gobierno para desmantelar las operaciones de los cárteles y destacaron los recientes éxitos en las incautaciones y detenciones de drogas como prueba de su dedicación. A pesar de estas garantías, el público se mantuvo escéptico. El peso de las pruebas presentadas por los periodistas de investigación era difícil de ignorar, y la demanda de transparencia y rendición de cuentas seguía creciendo. En respuesta a la creciente presión, el gobierno anunció la creación de una comisión independiente para investigar las acusaciones. Esta medida pretendía demostrar su compromiso con la transparencia y calmar la indignación pública, pero fue recibida con reacciones encontradas. Los críticos argumentaron que la comisión carecía de la independencia y la autoridad necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva, señalando que varios de sus miembros tenían estrechos vínculos con el gobierno. Las peticiones de una investigación verdaderamente independiente, libre de influencias políticas, resonaron en todo el país. Mientras tanto, los legisladores de la oposición aprovecharon la oportunidad para criticar la gestión gubernamental de la situación, exigiendo dimisiones y amenazando con iniciar sus propias investigaciones. A medida que avanzaba la investigación, el gobierno siguió manteniendo su inocencia. Sin embargo, creció la presión para que aportara pruebas concretas de sus afirmaciones. En un intento de reforzar su posición, los funcionarios publicaron una serie de documentos y comunicaciones que supuestamente demostraban su compromiso con la lucha contra el narcotráfico. Estos documentos incluían actas de reuniones con socios internacionales, planes estratégicos para la seguridad fronteriza y datos sobre operaciones policiales recientes. A pesar de estos esfuerzos, la confianza del público seguía siendo frágil. Los medios de comunicación siguieron descubriendo nuevos detalles, como testimonios de fuentes anónimas que afirmaban tener conocimiento de primera mano de las supuestas reuniones entre funcionarios del gobierno y líderes de los cárteles. Estas revelaciones alimentaron aún más las sospechas y mantuvieron la historia en los titulares. En un esfuerzo por recuperar el control de la historia, el gobierno lanzó una campaña de relaciones públicas destinada a restablecer la confianza en su liderazgo. Esta campaña incluyó entrevistas de alto nivel con funcionarios clave, que reiteraron su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. También destacaron las iniciativas en curso para reforzar la aplicación de la ley y mejorar la seguridad fronteriza, haciendo hincapié en la dedicación del gobierno a proteger a la nación de la amenaza del narcotráfico. A medida que avanzaba la investigación, el gobierno se enfrentó a una creciente presión por parte de observadores nacionales e internacionales. Los gobiernos extranjeros expresaron su preocupación por las acusaciones y algunos pidieron una mayor cooperación para hacer frente al tráfico mundial de drogas. La situación también atrajo la atención de organizaciones internacionales que instaron a Estados Unidos a mantener sus compromisos con la transparencia y el Estado de Derecho. La respuesta del gobierno a las acusaciones de un acuerdo con los cárteles fue un esfuerzo complejo y polifacético para sortear una crisis de proporciones sin precedentes. Aunque los funcionarios se mantuvieron firmes en sus desmentidos, persistió la exigencia de verdad y rendición de cuentas. El Partido Republicano, aprovechando la oportunidad para criticar a la actual administración, se ha hecho oír en sus demandas de una investigación exhaustiva. Personalidades como el senador Ted Cruz han utilizado las acusaciones para cuestionar la eficacia y la integridad de las políticas fronterizas de la administración Biden, exigiendo medidas inmediatas y la rendición de cuentas. Por otra parte, el Partido Demócrata se ha movilizado en gran medida en defensa del secretario Mayorkas y del enfoque de la administración en materia de seguridad fronteriza. Muchos demócratas sostienen que las acusaciones tienen motivaciones políticas y pretenden socavar los esfuerzos de la administración para gestionar una situación fronteriza compleja y difícil. Sin embargo, algunos demócratas moderados han expresado su preocupación, instando a la transparencia y la cooperación con cualquier investigación para restaurar la confianza pública. El propio secretario Mayorkas ha abordado las acusaciones en declaraciones públicas, negando vehementemente cualquier irregularidad y haciendo hincapié en el compromiso de la administración con la seguridad fronteriza y el Estado de Derecho. Se ha comprometido a cooperar plenamente con cualquier investigación legítima, afirmando que sus políticas están diseñadas para proteger a la nación al tiempo que defiende los valores humanitarios. Otros funcionarios también han dado un paso al frente, y algunos de ellos han proporcionado información detallada sobre sus acciones y decisiones relacionadas con las operaciones fronterizas. Para ver más videos interesantes como este, haga clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en su pantalla.